Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El exministro de Defensa de Evo Morales y también abogado Reymi Ferreira se pronuncia frente al informe sobre el caso Rosa. La respuesta del gobierno a la CIDH definirá si se abre un juicio en contra de Evo Morales, manifiesta este exministro. Escuchemos sus valoraciones y luego continuamos. Y para hablar de estos dos hechos políticos relevantes, ya estamos en contacto con Reymi Ferreira, exministro de Defensa y abogado que nos acompaña a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Según dos de los denunciantes, la CIDH les prohibió revelar su contenido y se sienten ahora perjudicados con esta filtración. Haciendo un análisis político, doctor, ¿quién filtró el documento y con qué objetivo? Bueno, yo no sé, la verdad no podría saberlo. No soy parte del gobierno ni tengo ningún tipo de contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No lo sé, la verdad, habrá que verlo. Y evidentemente es un documento que en esta primera etapa siempre es confidencial. No nos olvidemos que esta no es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un informe conclusivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington. Es decir, no ha determinado responsabilidades ni ha dictado sentencias. Simplemente está pidiendo información y está recomendando para ver qué responde el gobierno. Pero es lamentable, ¿no?, que se viole el reglamento que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al margen de quién ha sido. Evidentemente las partes denunciantes suelen ser afectadas por esta situación. Esta filtración se da en el contexto de una disputa en el MAS entre Evo Morales y la gestión de Luis Arce. En este marco, ¿quién pierde con esta infidencia y quién gana? Bueno, yo creo que no sé, la verdad, como le digo, no podemos prejugar si es que eso tiene que ver con esa disputa o esa diferenciación que puede haber entre sectores políticos. Lo cierto es que al final ese documento se tiene que hacer público, ¿no? Todo tiene su etapa, es un proceso, pero es algo que creo está en la conciencia de la gente. Yo le comento, hace 12 años en un libro escribí que lo que hubo en el Hotel América fue una ejecución sumaria prácticamente, porque apenas hubo tiroteo. Está en la página 163, un libro de las logias, segunda parte que escribimos. No nos quedó duda de lo que la gente sabe. No sé si podrá afectar a alguien. Lo que sí es cierto es que seguramente tiene que haber una investigación, y el capitán Walter Andrade, que fue el responsable de la policía que estuvo infiltrado ahí, está vivo, es parte de la policía, y hay otros elementos que seguramente tendrán que responder, porque evidentemente tiene que haber responsables. El documento es de diciembre del 2021. Usted ha sido ministro, doctor Ferreira. ¿Qué puede estar detrás después de este informe? Se da a conocer 9, 10 meses después. No, lo que pasa es que el Estado boliviano tiene que responder a lo que el informe de la comisión solicita. Solicita investigación seguramente, porque no establece todavía sanción ni dictamina en un grado de resolución judicial. Ese documento, con la respuesta que dé el gobierno boliviano, si no satisface a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es lo que abre la posibilidad que se presente un juicio ante la Corte de San José de Costa Rica, es decir, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un proceso que no es corto, es un proceso largo, pero ese documento, en función a cómo sea respondido por el gobierno, va a determinar si hay o no una acción judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿La filtración de este documento no le genera ningún tipo de desconfianza a usted? Bueno, yo lo veo, como le digo, desde las bases, no lo veo desde la ciudadanía. Me parece que es necesario que se investigue. No sé, repito, quién es responsable. En todo caso, hay un compromiso de confidencialidad de parte de las partes
que evidentemente ha sido roto, ¿no? Eso me imagino que es otra cosa de lo que tendrán que hablar los custodios. Habrá que ver quién ha sido los custodios de ese documento. Aunque tomando en cuenta hoy los sistemas que existen de comunicaciones, es muy difícil determinar cuál ha sido el origen de la filtración, pero evidentemente es incorrecto, ¿no? Procedimentalmente ese documento no puede darse a conocer hasta que esté el informe respondido ante la Comisión Interamericana. Por otro lado, doctor, el pasado viernes la Asamblea eligió un defensor del pueblo. ¿Cómo se explica la ausencia de casi 32 parlamentarios titulares y suplentes de la oposición, a sabiendas de que el MAS podía cambiar el orden del día y elegir al defensor? Bueno, es lamentable. Esto me hace recuerdo a lo que pasó cuando se aprobó la ley que hablaba de la investigación de Fortuna, e incluso algunos de los diputados opositores votaron para luego después criticar. Hoy los principales responsables de que hayan viabilizado la elección, no hablo de si estuvo bien o mal, han sido justamente los diputados de la oposición. Y hoy llama la atención que los que no fueron, los que estuvieron ausentes, se llenen la boca de improperio y de ataque a través de los medios de comunicación cuando no estuvieron ahí para cumplir su deber. Es legal, de acuerdo a lo que dice la Constitución y el reglamento de debate, 2/3 de los presentes en sala hubo, y la oposición sabía que esto podía ocurrir, ¿no? Yo creo que podía haber habilitado a su suplente y de esa forma evitar lo que ocurrió, pero no lo hicieron. Así que si alguien está en oposición o cuestiona esta elección, hay que determinar de quién la primera gran responsabilidad, de aquellos que siendo opositores no entienden que la política finalmente, si está dentro de los reglamentos, puede llevar a cualquier tipo de situación como la que ha pasado acá. Entonces, es algo que en primer lugar hay que llamarle la atención a los que hoy cuestionan cuando deberían estar en su momento en la Asamblea Legislativa cumpliendo su rol. ¿Qué gana el oficialismo y qué gana la oposición con que la elección del defensor del pueblo se haya llevado de esta manera? Bueno, yo no creo que sea victoria ni derrota para nadie, ¿no? Lo que sí, esto nos demuestra lo complicado que puede ser llevar todo a los 2/3, como en un momento algunas cosas querían llevarse, con una oposición inmadura, irreflexiva, y a veces con un oficialismo que no dialoga, sería empantanar las cosas. Yo creo que lo peor era seguir con un interinazgo en la Defensoría del Pueblo. Hoy hay un defensor legalmente elegido de acuerdo al reglamento y a la Constitución. Como dijo un expresidente, él tendrá que ganarse el espacio y el nombre y el crédito de hacer bien su trabajo. Y que no, como dice la oposición, vaya a ser un funcionario al servicio del oficialismo. Yo creo que el primero, por si acaso, de todos en cuanto a puntuación fue el señor que fue elegido. Yo creo que tiene que hacer honor a esa evaluación que tuvo y a esa votación, y será su conducta la que determine, ¿no?, si su elección fue merecida o no. Le agradecemos mucho por este análisis. Era el abogado y ex ministro de Defensa, Reymi Ferreira, que estuvo hablando hoy con nosotros. Esas fueron las palabras del exministro de Evo Morales, su exministro de Defensa y actualmente abogado Reymi Ferreira. La CIDH brindó recomendaciones para que el Estado boliviano evite ir a un juicio internacional. En los últimos días se filtró el informe en el que se responsabiliza al Estado de torturas y ejecuciones. En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se responsabiliza al Estado de Bolivia de torturas y ejecuciones en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009. Al respecto, el exministro de Defensa y abogado Reymi Ferreira señaló que una respuesta de la administración del presidente Luis Arce será determinante para establecer o no un juicio en la Corte Internacional de San José. La CIDH brindó recomendaciones para que el Estado evite ir a un juicio internacional de acuerdo al documento que se filtró. Se concluye que la madrugada del 16 de abril del 2009, desde el gobierno boliviano se ordenó la ejecución y tortura en contra de un grupo supuestamente armado en instalaciones del Hotel Las Américas
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este operativo dio inicio al caso Rosa, también conocido como caso terrorismo, que se cerraría tras largos años de juicio y luego de que no pudieran comprobar los delitos imputados. El Estado tiene que responder a lo que el informe de la comisión solicita. Si no le satisface, es lo que abre la posibilidad que se abra un juicio en la Corte de San José. Es un proceso largo, pero ese documento, en función a cómo se ha respondido, determinará si hay o no una acción judicial, remarcó Ferreira. El abogado también señaló que este es un documento que está en primera etapa y es confidencial, y que no es una sentencia de la Corte de Derechos Humanos, es un informe conclusivo, pero no está determinando responsabilidades ni está dictando sentencia, solo pide información y está recomendando para ver qué responde el gobierno boliviano, manifiesta este ministro. También confirma que este documento fue filtrado. Manifestó que este informe en esta primera etapa es totalmente confidencial y no tuvo que ser publicado de esta forma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esta filtración vendrá del gobierno de Luis Arce? ¿Qué opiniones tienen al respecto? ¿Será parte de las divisiones y pugnas internas al interior del movimiento al socialismo la filtración y revelación de este documento que responsabiliza a Evo Morales por torturas y ejecuciones durante su gobierno? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del exministro de Defensa de Evo Morales, Reymi Ferreira.